series, creo que 20 por pierna. Muy bien, excelente, muy bien Jennifer, muy bien Rafael también, los dos haciendo espectacular, los dos, muy bien. Sandro sigue haciendo su hip thrust a una pierna. Ajá. Quiere salir con unos glúteos también. Quiere llenar los jeans hoy día. No se esmeren tanto porque no van a lucir los glúteos en ningún lado hoy día, así que, bueno. Son cosas personales. Ok, chicos, excelente. Bien, continuemos entonces ya una vez restablecida la conexión de forma óptima. Creo que están dándose cuenta que este ejercicio no por nada es considerado uno de los mejores ejercicios para glúteos del planeta, si lo hicieron bien. Ahora, ¿qué puede pasar en algunos casos que no pegó tanto en los glúteos? De repente puede ser que mientras nuestra amiga que está con el celular Galaxy, que no sé cómo se llama, ya me dirá la Eliana de repente quién es, siga haciendo su hip thrust y está muy bien que termine sus 20, eso es importante. A ver, ¿qué puede pasar? Les decía, cuando la persona no está preparada todavía para hacer un hip thrust, porque hay que estar preparados para hacer hip thrust. No es que mañana llegue, bueno, mañana nadie todavía, no es que cuando se acabe la cuarentena vamos a todo el mundo y le damos hip thrust hasta por gusto, ¿no? No, porque muchas personas como no están preparadas, lo van a hacer mal y lo más probable es que les termine doliendo la espalda baja, la zona lumbar, ¿no? Es muy común eso, ¿no? Una consulta, ¿Sí? ¿Alguien dice algo? Una consulta quiero hacer, Okay. Dime, Augusto. ¿cuál es, hay un ejercicio que se hace en flow, similar el movimiento, digamos, pero es con los brazos estirados en el piso. O sea, en la que elevamos también un puente de glúteos. Sí, un puente de glúteos, sí. Claro. ¿Es similar? Digamos que lo ideal sería empezar haciendo un puente de glúteos, ¿no? Para progresar en las personas que queremos entrenar, que empiecen obviamente haciendo puente de glúteos, ¿no? Que dominen el puente de glúteos y una vez esté dominado el puente de glúteo, porque ahí ya educas ¿qué cosa? Educas la bisagra de cadera, educas la activación del core, activas el glúteo justamente también, que es algo muy importante que tenemos que hacer este ejercicio con glúteos activos. Los músculos glúteos son músculos que tienden a la inhibición. ¿Qué significa esto? Que tienden a ponerse débiles, a no activarse en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque pasa que la poca actividad, la ausencia de actividad física ha hecho que varias musculaturas, mucha de nuestra musculatura se inhiba. Uno de esos músculos, o uno de los músculos más perjudicados en realidad en ese sentido, son los glúteos. ¿Por qué? Les decía un poco, la poca actividad, el sedentarismo y sobre todo por estar sentado tanto tiempo, ¿no? Eso hace que esa musculatura se inhiba. Y cuando se inhibe, significa que no se activa en el momento que tiene que activarse. Entonces, por lo general, el músculo que más se activa o que se activa antes que el glúteo al momento de hacer una extensión de cadera son los isquiotibiales, ¿sí? Es el bíceps femoral, ¿sí? La parte posterior del muslo. Se suele activar antes que el glúteo incluso, ¿no? En personas que tienen glúteos inactivos. Y esto porque por muchas horas sentados, sedentarismo, poca actividad física, movimientos deficientes, genera esa disfunción también. Entonces, por eso es importante activar los glúteos. ¿Cómo activamos los glúteos? Bueno, arrancando con ejercicios como estos, por ejemplo. Los puentes son muy importantes. Hay que hacer puentes eficientes, hay que educarlos correctamente, que sean buenos apoyos, que sea activación de core, que la persona siente el trabajo en glúteo. ¿Cómo hacemos que la persona sienta más el trabajo en el glúteo? Si ustedes tienen una minibanda, las minibandas, ¿conocen las minibandas? Estas bandas chiquitas así cerraditas que uno se las pone sobre las rodillas, por ejemplo. Usen minibandas, por ejemplo, para hacer... está, muy bien, ahí Jennifer y Rafael. Rafael está mostrando una minibanda color verde. Tienen su minibanda todos, espectacular. Ahora, terminando la clase el día de hoy, de tarea les voy a dejar que hagan, ¿no?, sus series con minibanda, su hip thrust con minibanda, y van a ver la diferencia. Muy bien, ahí también me está mostrando unas minibandas, la María, color amarilla acá. Y bueno, varios tipos de minibandas, claro, son básicas, ¿no? Por ejemplo, eso nos va a ayudar, ¿por qué? Porque lo que va a hacer la minibanda es mandar a nuestras rodillas hacia adentro, ¿no? Va a querer hacer eso, ¿no? Mandarlos en valgo. Ahí Sergio tiene 48 bandas, Dios mío, está para vender este muchacho, hacer un delivery. Esa que tienes de ahí es una banda más resistente, esa está buena. Sí, yo tengo esas también. Esas están buenas porque evitan el deslizamiento, son muy seguras, ¿no? No se rompen. Muy bien Catalina mostrando su banda verde también. Claro. Por ejemplo, hacer el hip thrust, hacer los puentes de glúteo nada más, con la minibanda nos va a ayudar
Muchísimo. Va a activar mucho más primero el glúteo medio y va a colocar a la cadera de una forma que cuando uno hace la extensión termina realmente activando más el glúteo mayor también. O sea, tiene muchos beneficios. Una de las formas para activar los glúteos, por ejemplo, es usar minibandas al momento de hacer los puentes. Van a sentir la diferencia. Terminando la clase, ustedes de tarea agarren su minibanda y se ponen a hacer hip thrust y van a ver lo distinto que es. Ok, chicos, continuemos con la clase. Siguiente patrón. ¿Qué patrón toca? Patrón número 3. Patrón de empuje. Aquí ya entramos a la parte entonces de los miembros superiores. Ya estamos abarcando ahora sí todos los músculos de empuje o los movimientos de empuje. En este sentido podemos encontrar que hay empujes en distintas direcciones, ¿no? Empujes horizontales, que sería como que empujar hacia el frente, ¿no? Empujar hacia adelante en un plano antero-posterior, ¿sí? Y empujes verticales, ¿no? O sea, empujar hacia arriba, ¿sí? Empujar en sentido opuesto a la gravedad, ¿no? Un ejemplo típico, por ejemplo, de un empuje vertical sería hacer un press militar, ¿no? O un press a secas, o un press de hombros, ¿sí? Así, shoulder presses, una barra o el pesito que sea, ¡boom! ¿Ves? Eso es un empuje vertical. Un ejemplo de un empuje horizontal sería, por ejemplo, hacer el press banco, ¿no? Uno se echa en el banco, está echado en una posición horizontal y desde ahí realiza ese empuje, que es lo que yo estoy haciendo, ¿ven? Básicamente, imagínate que yo ahorita estoy echado en el banco y estoy haciendo esto, ¿no? ¿Ves? Estoy empujando hacia el frente. Lo mismo pasa en el push-up, por ejemplo. El push-up, ahí donde ven la foto que están viendo en este momento, es también ejemplo de un tipo de empuje en dirección o un vector de fuerza horizontal, ¿sí? Eso de que, claro, las direcciones. ¿Qué necesitamos para hacer un buen empuje, para hacer unas buenas push-ups? Bueno, necesitamos varias cositas. Una de las más importantes es la activación del core. Como verán acá, vean la flechita, vean la zona media. Esto es muy importante porque si la persona no tiene un core activo, entonces va a tender a colapsar desde la zona lumbar sobre todo. Y eso es un problema al momento de hacer un empuje, una plancha. ¿Sí? Necesitamos un core activo. También necesitamos estabilidad escapular. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una escápula estable para que el hombro pueda moverse de forma eficiente, ¿no? Esto nos va a ayudar a reducir cualquier tipo de riesgo de lesión a nivel de hombros, ¿no? La escápula y el hombro están directamente relacionados. Hay una cosa que se llama incluso ritmo escapulomeral, que quiere decir básicamente que cuando el hombro hace un movimiento, la escápula también hace un movimiento, ¿no? Si ustedes hacen esto, por ejemplo, y se observan de espaldas, van a observar que su escápula hace un movimiento, por ejemplo, de abducción, ¿no? Y lo contrario al momento de bajar. Entonces, es muy importante eso, que existe una buena estabilidad escapular, que básicamente lo vamos a lograr activando la musculatura que se encarga de estabilizar la escápula, principalmente cerrato anterior, romboides, trapecio inferior y medio, ¿sí? Otra cosa importante, obviamente, es la neutralidad de columna, ¿no? Esto en varios ejercicios, claramente, ¿no? Que se pueda mantener una columna neutra, ¿no? Una persona que no tiene la neutralidad de columna al momento de hacer un empuje va a hacer las típicas gusaneadas que llaman esos momentos de que empuje y se levanta el tronco y se levanta el tronco, ¿no? Y no mantiene su columna estable. Lo vamos a ver en un ejemplo en un rato. Y otra cosa importante también claramente es la movilidad glenohumeral o la movilidad de hombro, ¿no? Si no hay una buena movilidad de hombro, podría haber problemas al momento de hacer una plancha, ¿no? Necesitamos esa movilidad de hombro. En la movilidad de hombro, en los push-ups, por ejemplo, quizás no sea tan requerida, ¿no? Una movilidad aceptable, se puede hacer push-up y no pasa nada. Pero, por ejemplo, para hacer un empuje vertical hacia arriba, ahí sí necesitamos una muy buena movilidad de hombro, ¿no? Porque si no no tenemos la capacidad de hacer una buena flexión de hombro, o sea, esto, ¿sí? Hay personas que solo suben hasta acá. ¿Se acuerdan el día de la evaluación que hicimos en las evaluaciones? Bueno, en las evaluaciones nos dimos cuenta que a algunas personas les costaba un poco llegar a ese grado de flexión de 180 grados, ¿no? Si no tienen ese grado de flexión, entonces van a estar un poquito limitados y ahí sí estamos hablando de que podríamos poner en riesgo al hombro o a otros núcleos articulares que van a tener que generar una compensación a esa poca movilidad. Bien. Entonces vamos a los errores comunes. Errores comunes en el push-up. Analicemos el push-up, que es un ejercicio que ahora todo el mundo está haciendo porque estamos... Silencia sus micrófonos, por favor. ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¿Te apagan el micrófono? Apaguen micrófonos, por favor. A ver, ¿alguien tiene el micrófono prendido? ¿Se lo puede apagar? A ver.
A ver, yo veo acá. ¿Apagaron todos sus micrófonos? Ya lo apagaste, excelente. Muy bien, y ahora sí están apagados, podemos continuar. Muy bien, les decía que en estos tiempos donde la gente está entrenando mucho en casa, realmente está haciendo muchos push-ups, ¿no? La gente está haciendo planchas, está haciendo ejercicios con el peso corporal, entonces hay que analizar mucho este ejercicio para poder recomendarlo de forma correcta, ¿sí? Un error típico es cómo colocamos las manos, ¿no? Muchas personas las suelen poner de esta manera, ¿no? Hacen la plancha así, ¿no? De esta manera. ¿Sí? Como ustedes verán en la foto de la izquierda, ven la figurita donde está la línea roja que dice que parece que hay una forma T en los brazos, ¿no? Que sería más o menos una T, sería como así. Imagínense, yo estoy acá, al video, sí me ve. Yo estoy haciendo acá y hago esto. ¿Sí? En esta posición. Esa sería la posición T, ¿no? Que es una plancha clásica, ¿no? Mucha gente se pone las manos bien separadas y baja de esta manera, ¿no? Miren cómo están mis brazos respecto de mi tronco. Están más o menos acá formando un ángulo de 90 grados. Y eso no está bueno, ¿no? Hacer una plancha así no está buena, reduce el espacio subacromial, lo cual le puede estar produciendo un pinzamiento, una fricción, un rozamiento al manguito rotador y lo puede lesionar a la larga. Entonces, hacer estos ejercicios es mucho estrés para el hombro. No lo hagan así, por favor. Observen en cambio la posición donde dice arrow. Arrow es flecha, ¿no? La posición de flecha. Observen el ángulo de los brazos. El muchacho más o menos lo tiene acá. ¿Sí? Algo así. Ahí estoy más o menos en 45 grados, más o menos. ¿Sí? Acá sería 90. Esta es la posición de T. No, esto es incorrecto. Posición de T, no la A. Acá, posición de flecha. ¿Sí? Y ahí voy a empezar. Y ahí empujo. ¿Sí? Acá, tampoco pegado. Acá. ¿Puede hacer acá? Sí. ¿También puede hacerse cerrado? Sí, no hay problema, ¿no? Dicen que cuando está cerrado, ¿sí? Así en esta posición, es más dominante de tríceps, ¿sí? Cuando lo abrimos así, en posición de flecha, 45 grados, ¿sí? Es más dominante de pecho. Y cuando lo abrimos en 90, dicen que es más dominante de lesión. Y es verdad, hay un riesgo lesivo importante al momento de hacerlo de esa manera, en esta posición. ¿Sí? Aparte no es eficiente en realidad. A ver, intenta empujar algo, intenta empujar un coche así, de esta manera. Vas a estar ahí. Realmente no puedes aplicar a ejercer mucha fuerza. En cambio, de esta manera uno podría como que, ¿no? Ejercer mejor fuerza, ¿sí? Y de forma más saludable. Así que practíquenlo de esa manera, por favor. Como verán ahí mi monito, el monito está, pero le dio un ataque, le sangran los ojos al monito viendo ese ejercicio, ¿no? No puede ser, dice. Bueno, y acá tenemos en la foto de la derecha a una señorita también haciendo otro de los errores comunes al momento de hacer un push-up, ¿no? Que es un poquito lo que hablábamos, ¿no? El tema de no mantener la columna neutra y no activar el core. ¿Sí? Y observen cómo está colapsada la zona lumbar, ¿no? Miren cómo está la columna lumbar en extensión, la cadera está también en una ligera anteversión, o sea, como que salida, ¿no? Y también la persona, es muy común ver que la gente hace los push-ups o piensa que está haciendo push-ups tratando de bajar con el cuello, con la cabeza, ¿no? Agarra, como no puede hacer una flexión completa de codo, ¿no? Lo que hace es bajar con la cabeza, como está haciendo la chica que ya tiene la cabeza colapsada totalmente hacia abajo, ¿no? Y hacer una ligera flexión de codo, ¿no? Mientras que la escápula también perdió toda la estabilidad, miren cómo más o menos está como que se sobresale la escápula de su sitio, ¿no? El hombro está también totalmente fuera de órbita. O sea, este movimiento está mal por donde lo miren, ¿no? Y hay mucha gente que hace la plancha así, ¿no? Como no tienen la fuerza para hacerlo, entonces agarra y baja poquito, ¿no? Baja poquito y se mueve básicamente del cuello, ¿no? Se mueve desde la columna. Y no hace un movimiento eficiente que sería mover todo el hombro, mover, flexionar el codo de forma importante, ¿sí? Y llegar al piso de forma óptima. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? La verdad es que esto pasa porque no tiene fuerza la persona para hacer una plancha correcta, ¿no? Entonces, no debería hacerla así, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que hay que recomendar mucho a la gente que está entrando en casa. Que si vemos que no tiene una plancha buena, ¿no? Porque hay muchas personas, sobre todo muchas chicas, que también hay chicos, ¿ah? Pero bueno, sobre la mayoría de las chicas, en realidad le falta cierto nivel de fuerza en los brazos, ¿no? Para poder hacer un push-up, para poder hacer una plancha. No todas lo tienen. Entonces, si no lo tienen, no lo hagan. Lo que hay que hacer es una regresión del push-up que veremos a continuación. A ver.
Ok, ahí está. Entonces, esa sería la metodología a seguir para Sí, lo tengo ya por tal que lo estaba para sentarme. llegar al push-up. ¿Sí? ¿Cuál sería la metodología a seguir? Sería lo siguiente. Esa sería una secuencia, sería un continuum del push-up. ¿Cómo llegamos a hacer nuestro push-up? A ver, tenemos acá una secuencia. Una regresión, el básico y la progresión incluso. El básico es ya el push-up. ¿Sí? Acá estamos acá con la chiquita del centro, la rubiecita, ya haciendo un push-up. Se supone que ella de la chiquita ya tiene su push-up, listo. En la regresión, si no tiene push-up, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que la persona haga el push-up o el empuje desde un poco más de altura, ¿no? Hacemos que haga un box push-up, un bench push-up o un push-up inclinado, que algunos le dicen también, ¿no? Con una inclinación. O sea, puede ser una mesa. Normalmente se utiliza el box. ¿Han visto el box este, no? Es el cajoncito en el que se salta y tal. Se usa mucho el box para hacer la regresión del push-up, ¿no? Porque el box tiene, por lo general, se puede modificar hasta en 3 alturas, ¿no? Una bien alta, una intermedia y una un poquito más baja, ¿no? Y podríamos usar ese box para ir progresando. Lo correcto sería empezar con la progresión más fácil, ¿no? O sea, poner el box bien alto, para que la persona haga el push-up desde esa altura, ¿no? La altura máxima, ¿no? Puede hacer un push-up más eficiente. Ahí lo está haciendo la chica, por ejemplo, desde un banco, que no es tan fácil tampoco, ¿eh? O el banco ya está medio bajito, ya la cosa se complica. Por eso lo ideal sería hacerlo un poco más de arriba, ¿sí? Para empezar. Igual depende del nivel de fuerza de cada persona, pero una buena recomendación es empezar lo más arriba que se pueda, ¿no? Casi todas las personas lo van a poder hacer desde el box en su altura máxima, que sería, es como 70 centímetros más o menos la altura máxima del box, 70 centímetros, por ahí anda. Entonces, casi todos lo podrían hacer desde ahí. Y desde ahí nosotros vamos corrigiendo la activación del core, la estabilidad escapular, la neutralidad de columna, una buena flexión. Entonces, en esa situación, en ese contexto, la persona ya no va a hacer esos descensos limitados, esos descensos deficientes, ¿no? Sino va a bajar realmente como tiene que hacerlo, flexionando bien los codos, movilizando bien los hombros, retrayendo las escápulas y manteniendo la posición en flecha, ¿sí? Desde esa forma lo podemos ayudar. Una vez que la persona ya mejoró, ¿no? Con una altura determinada, lo que correspondería es bajarle la altura, ¿no? Entonces ya logró cierto fortalecimiento la altura. ¿Cuándo consideramos que la persona ya está más o menos fortalecida? Cuando puede hacer 10 repeticiones bien hechas, tranquilas, ¿no? Y ponte que puede hacer 3 de 10. Si puede hacer 3 de 10, ya está listo, bájale la altura. Bájale la altura. Entonces le vas a bajar la altura y quizás ya no puede hacer 3 de 10, quizás le salgan máximo 8, ponte. Ah, vale. Entonces si le salen 8, bueno, tú armas un entrenamiento con, a ver, puede ser, a ver, vamos a ponerlos en este caso. Le bajaste el box y ya le cuesta, ¿sí? Y tú vas a testear, ok, vamos a ver, te cuesta, pero ¿cuántas puedes hacer? Pim, 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 hace 8, más ya no le salen bien, le salen 8, muy bien. Entonces tú vas a hacer un entrenamiento, vas a diseñar un entrenamiento en el cual le vas a hacer, por ejemplo, series de 5 repeticiones, solo 5, y le vas a hacer que haga 3 series, ¿no? Durante tu entrenamiento, puede ser en un contexto de una biserie o una triserie con otros ejercicios y tal, pero le vas a hacer que haga 5 repeticiones. 5 puede hacer sobrado, ¿no? Porque sus máximas son 8, sus 8 posibles son máximas. Pero 5 puede hacer. Porque si tú le dices que haga las 8 y que les haga 3 veces, por ahí que le sale una nomás. Si la segunda le salen 7, no tiene sentido. Tú hazle que haga 5. 3 series de 5. Va a poder hacerlo. Lo va a hacer, le va a costar la primera tranquila, la segunda más o menos, la tercera le va a costar un poquito, ¿no? La siguiente clase, si quieres, la aumentas un poco, ¿no? Así hasta que se vaya adaptando. Va a llegar un punto donde las 3 de 5 te la hace recontra fácil, ¿no? Entonces, ahí la aumentas. Si ya no le haces 3, le puedes aumentar una serie más. Le haces 4 series. 4 de 5. Excelente. Va a hacerlo, la de cuarta le va a costar, pero lo va a hacer. Maravilloso. Va a pasar una semanita de repente y ya está más fuerte en 4 de 5. Listo. Le hacemos ahora sí. Ok, vas a hacer ahora sí series de 8. Haces 8, haces 3 series. Y puede hacer 3 series de 8, porque ya se fortaleció, ¿no? Y así, y una vez que de repente ya ves que hace 3 de 8 fácil, ah, vale, la testeas de nuevo. ¿Cuántas puedes hacer máximas? De repente ahora le salen 12. Ah, vale, muy bien. En ese momento le bajas nuevamente el nivel y así nuevamente vas progresando, ¿no? Le vas a hacer un trabajo progresivo en el cual vas a lograr ciertos niveles de fuerza que te van a permitir como que bajarle el nivel o la altura al box o al banco o a lo que estés usando, hasta que la persona se vaya acercando cada vez más al piso. Va a llegar un punto donde ya está, cerca al piso, vale. La testeas, la mandas al piso y por ahí le salen 3 planchas. Pues. Ah, mira, bien, le salieron 3 planchas bien hechas correctamente, ¿no?
3 planchas, vale, 3 push-ups está bien, ya siquiera, porque yo he tenido personas que no tenían push-up, ¿no? Y han logrado hacer push-up, ¿no? Y una vez que, por ejemplo, tiene 3 planchas, vale, ¿cómo le entrenas? Bueno, le vuelves a poner una altura, más o menos podrías trabajar con el banco, por ejemplo, como está haciendo la chica acá en la regresión. Con el banco, vale, y que haga series de, por ejemplo, 5, 4 series de 5, o 5 de 5 puede hacer incluso. Ya, eso va a costar, pero la va a estar haciendo más fuerte, ¿no? Después que domine 5 de 5, por ejemplo, le puedes aumentar a 6 repeticiones, 3 de 6 o 4 de 6 y tal. Y vas aumentando lo que es el volumen de trabajo, ¿no? En planchas eficientes, en planchas bien hechas. Y una vez que logró una buena cantidad de volumen, nuevamente la testeas en el piso y seguramente va a poder hacer 5 push-ups, ¿no? Y es así como va ganando fuerza. Una vez que ya tiene varios push-ups, una vez que tiene más de 5 push-ups, a ver, normalmente depende siempre, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Pero a ver, si ya tiene 8 push-ups al menos, podrías intentar ponerle, por ejemplo, en el siguiente nivel, que es elevarle los pies, por ejemplo, ¿no? Esto lo que haría básicamente es como que aumentar el peso corporal a mover. Se dice que en una plancha, más o menos la persona no está moviendo el 100% de su peso corporal porque tiene los pies en el piso todavía, ¿verdad? En un pull-up, por ejemplo, en una barra, uno está moviendo el 100% de su peso corporal porque se está cargando totalmente. En el push-up no, porque tú estás empujando con los brazos, pero tus pies todavía están en contacto con el piso, entonces no estás empujando el 100% de tu peso. Se dice que estás empujando más o menos el 60-70% de tu peso corporal, ¿sí? Si le inclinamos, como en el caso de la regresión, donde usamos el box para hacer las planchas, estamos reduciendo ese 60%. Quizás está empujando el 50, el 40 y tantos, ¿no? Pero si ponemos los pies más arriba y las manos al piso, estamos más bien incrementando un poquito más el peso corporal a mover, ¿no? Quizás lo estamos subiendo en un 70-75%, ¿no? Que ya es más difícil. Y otra progresión interesante sería hacerlo, pues, con una superficie inestable, ¿no? En este caso, por ejemplo, pusimos un TRX, puede hacerse también en unas anillas, en realidad, si tiene inestabilidad va a ser más difícil en realidad, o sea, es una buena forma de progresar. No sería correcto enseñar la plancha en una superficie inestable, por ejemplo, ¿no? Enseñarla en TRX, que a veces hay personas que se animan a hacer plancha en TRX y no tienen ni siquiera una plancha buena como la gente en el piso, pero están haciendo muchas planchas en el TRX, ¿no? En realidad no está tan bueno porque no están estabilizando muy bien. Lo más probable es que cuando vayan al piso veas todos los defectos que aparentemente no los tenían cuando estaban usando el TRX, ¿no? ¿Hay una pregunta en el chat? A ver, vamos a leer las preguntas del chat. Ahora vamos a ir al chat un ratito. ¿Qué dice el chat? Ok, el apoyo de las rodillas, ¿verdad? Bien, buena pregunta. En realidad, el apoyo de las rodillas sería una opción interesante para cuando no tienes tú un material. Si no tienes un box o no tienes un banquito, no tienes un lugar donde pueda apoyarse la persona y empezar a hacer la plancha, entonces sí, claro, la opción sería hacerlo de rodillas. ¿Cuál es el problema con hacer las planchas de rodillas? Que en realidad no generan una muy buena transferencia al momento de dejar de hacer rodillas y pasar a hacer las planchas con las piernas estiradas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es otra palanca, ¿no? Porque cuando tú haces una plancha con apoyo de rodillas, lo que estás haciendo es reducir un poco la palanca, ¿no? Reducir un poquito el momento de fuerza. Entonces, ¿cuánta necesidad de activación de la zona media del core se va a necesitar haciendo una plancha de rodillas? ¿Mucha o poca? Poca, no tanta, no mucha. ¿Por qué? Porque la palanca es corta, ¿no? Entonces, yo he visto casos de personas que hacen muy bien la plancha de rodilla y se hacen 10, se hacen más, pero al momento de hacer una plancha de verdad, de una plancha con las piernas estiradas, se desarman. ¿Por qué? Porque nunca han estado trabajando realmente con una máxima o eficiente activación del core, ¿no? Y eso básicamente lo van a lograr trabajando con las piernas siempre estiradas. No importa que descarguen el peso y que lo hagan desde un banco, ¿no? Porque finalmente lo que van a hacer es ir progresando y bajando y bajando y bajando, pero siempre con una demanda del core desde una palanca larga, no desde una palanca corta. Entonces, si usan la plancha de rodillas, lo más probable es que cuando quieran pasar a la plancha grande, a la plancha larga o con las piernas estiradas, ¿no? Las personas tienden a desarmarse un poco. Es muy común. Así que no está tan recomendable, pero como les digo, es una opción. Si es que no hay otra cosa, o sea, es una opción. Yo también lo usaba, ¿no? Pero sí me resultaba muy difícil el momento de pretender llevar a alguien desde un push-up a un push-up. Así que ténganlo en cuenta, ¿vale? Excelente. Entonces, ¿cuáles son los básicos del empuje? Está el floor press, que sería un press de piso. Y sería bien en realidad porque lo que hace es reducir un poquito el rango de movimiento desde los hombros. Y está bueno para alguien que va a empezar.
Pero el básico ya vendría siendo el press banco, ¿no? Y en este caso sí, vean como, observen un poquito la técnica del press banco, ¿no? Cómo la persona tiene la barra un poco debajo del pecho, ¿sí? No lleva la barra acá a la clavícula, al cuello, ¿no? Ni a la parte media, lo cual sería lo mismo de la plancha, ¿no? Que harían plancha así, ¿no? Si no la lleva la barra acá más o menos, ¿no? Entonces hace esto, ¿no? Y también, entonces logra en ese momento está logrando esta posición de flecha, ¿no? De los brazos en 45 grados, ¿sí? Eso está bueno. El press banco debería hacerse así, con una buena retracción escapular, una buena activación también de los glúteos que nos van a ayudar a transferir fuerzas, ¿sí? Eso es importante, no las piernas relajadas. En realidad, los pies deberían estar un poquito por detrás de las rodillas, ¿sí? Para que se hagan una idea de cómo más o menos aplicar bien una técnica que se llama leg drive, ¿sí? Que significa básicamente activar más las fascias toracolumbares y toracodorsales para hacer una buena transferencia de fuerzas desde los trenes, porque recuerden que la fuerza es una expresión de todo el cuerpo, no de un músculo aislado, ¿sí? Así que el bench press tiene esas características. El ancho igual de la garra, de la barra, el ancho de la garra es más o menos el ancho biacromial. Puede ser un poquito más, no mucho en realidad. Si estamos muy abiertos, en realidad volvemos al tema de, por ejemplo, el powerlifting, ¿no? En el powerlifting lo que hacen es, a veces, no todos, algunos competidores, separar mucho las manos para tener un agarre más abierto y poder reducir el rango de recorrido de la barra hacia el pecho, ¿no? Para poder, digamos, no levantar tanto la barra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la deficiencia de eso? Que en realidad no está tan bueno para transferir la fuerza lograda en el empuje a actividades, por ejemplo, cotidianas o al deporte, por ejemplo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí entrenarle a un boxeador, por ejemplo, de esta forma, que por más que levante 200 kilos, este tipo de empuje no le va a servir al momento de que él quiera aplicar una buena fuerza en su movimiento, por ejemplo, de jab o de cross, ¿no? No es tan, por eso digo, transferible a otras actividades. No, básicamente le serviría al powerlifter. Si es que se acomoda así, bueno, su rollo. Pero no está recomendado en realidad para un movimiento más eficiente al momento de mejorar la cualidad o la calidad del empuje en distintas actividades, ¿sí? Y el press militar, ¿no? El press militar o el press vertical, ¿no? El press hacia arriba. Por eso hablábamos hace un rato de cuáles eran también las direcciones del trabajo, las direcciones del empuje. ¿Sí? Tenemos entonces ya ahora sí la parte unilateral, ¿no? No sé quién rayó esto acá, yo no sé, bueno, no importa, se puede ver además. Ok, en lo que corresponde a los trabajos unilaterales, y ahorita se viene la parte práctica también, tenemos un press unilateral, un press de hombro, ¿no? Empuje, sería bueno empezar así como esta persona que está haciéndolo, lo está haciendo arrodillado, ¿no? Eso está bueno en realidad para empezar, ¿no? Nos ayuda a mejorar también un poquito nuestra estabilidad, ¿no? De la cadera y de la zona lumbar al momento de empujar. Siempre es mejor empujar o hacer cualquier ejercicio, es más fácil cuando nuestro centro de gravedad está más cerca al piso que cuando se aleja, ¿no? Así que una buena opción es empezar de abajo. Una vez que está dominado, claramente podemos hacerlo de pie, ¿sí? El press unilateral, el press McGill, este es el press McGill, este ejercicio lo propuso, atención a este ejercicio, es muy bueno, lo propuso el doctor Stuart McGill. Se acordarán que Stuart McGill es el doctor especialista en biomecánica de la columna vertebral, especialista en entrenamiento del core, ¿sí? Y lo propuso, y verán la característica, vean que la persona está como que casi con la mitad del cuerpo salida del banco, ¿no? En eso consiste el press McGill, en hacer un press unilateral, ¿no? O sea, con un brazo y apoyarnos en el banco, pero sacar la mitad del cuerpo fuera de él, del lado donde está la pesa claramente, para que exista una tendencia a que el cuerpo rote o se caiga, ¿no? Cosa que esto lo que va a producir es una mayor activación de músculos antirrotacionales, ¿no? O sea, también tiene ahí su componente antirrotación, más estabilizador. O sea, está muy bueno este ejercicio para conectar los movimientos de empuje con el core. ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? Y luego está también la plancha unilateral. La plancha unilateral está recomendada en realidad para nosotros que preservamos o que tratamos de preservar siempre una neutralidad de columna o movimientos más saludables, hacer una plancha unilateral pero asistida, ¿no? En este caso ven cómo el muchacho este se está asistiendo con un step, ¿no? Y no lo está haciendo de forma unilateral como por ejemplo lo hacía Rocky, ¿no? Como lo hace Bruce Lee. Porque siempre al momento de hacer plancha de un brazo va a haber una tendencia a tender a acomodar el cuerpo de una forma donde termina habiendo cierto grado de rotación y de flexión lateral de columna, ¿no? Y es casi inevitable a veces, ¿no? A menos que la persona tenga realmente demasiada fuerza.
¿no? Pero por lo general, en muchos casos, ustedes van a observar personas que hacen plancha un brazo y terminan haciendo esos movimientos de columna, ¿no? Rotacionales y de flexión lateral, por un lado. Y otro lado también es que a veces el hombro termina como que siendo muy exigido en una posición está muy fuerte. Entonces, hay que tener cuidado al hacerlo así. De preferencia, siempre de forma asistida. Usted se puede asistir, por ejemplo, de un step, de un banquito pequeño, de alguna altura relativa. Puede usar incluso un kettlebell también. Un kettlebell grande también lo puede usar y puede poner su mano al costado mientras hace su empuje, ¿no? Puede ser. Finalmente lo puede hacer incluso de piso. Ahora lo vamos a intentar hacer de piso. Muy bien, entonces todos nos salimos de nuestros asientos rapidito y pasamos a la parte práctica. Vamos a practicar el push-up y los que puedan hacer el push-up a un brazo les voy a enseñar cómo hacerlo, ¿sí? Así que, atención. Técnica del push-up. ¿Sí? A ver, creo que en este caso voy a poner esto por aquí. Ahí está. A ver, la separación es el ancho de los hombros a ligeramente más, ¿sí? Luego, lo que hay que hacer también es un poquito un movimiento de torque, es decir, con la manito vamos a tratar de hacer una fuerza como que de rotación externa, como que si quisiéramos hacer esto, ¿sí? Como si quisiéramos en el piso hacer esta fuerza, ¿vale? Hacia afuera, de rotación externa. Esa fuerza la vamos a hacer aquí. Es una fuerza isométrica, o sea que no va a haber un movimiento importante, no va a haber un movimiento en realidad. Lo que va a haber es una tendencia a hacer eso, ¿vale? Brazos estiraditos y desde ahí bajamos así, en bloque. ¿Ven? Vean que la cadera más o menos también se quede cerca al piso, ¿no? Que no se quede muy elevada así, ¿vale? Que esté cerca al piso y esa posición. ¿Sí? Bajamos. ¿Sí? Quiero que en sus casas lo que van a hacer es lo siguiente. Quienes no tienen push-up van a buscar por ahí que hacerlo desde un mueble, ¿sí? Desde la cama, desde el sillón, desde una mesa incluso van a poder como que apoyarse ahí para practicar, para hacer el gesto, ¿sí? Los que tienen la plancha lo van a hacer plano y los que dominan realmente ya la plancha lo van a hacer a un brazo. Si no tienen dónde apoyar, un banquito o algo, pueden hacerlo de la siguiente manera. Lo van a hacer así. Van a tener la posición clásica de la plancha y lo que hacen es alejar un brazo, ¿sí? Alejan un brazo, entonces hacen esto. Sería así. A ver, para que lo vean de frente. ¿Vale? Sería así. Un brazo acá estaría yo neutro, ¿no? Ya, neutro no, hay que alejar el brazo. Un poco adelante al costado. Y luego, y algo. ¿No? Entonces, básicamente estoy haciendo un empuje con un brazo y el otro está como que asistiéndome un poco, ¿no? Si pueden hacerlo así, alejado y apoyando básicamente los dedos, está bueno. ¿Ok? Entonces, los que dominen la plancha, practíquenlo un brazo así. Si tienen un step o algo donde puedan apoyar el brazo, mejor. Si no, simplemente estiran el brazo al costado para que no asista tanto, no participe tanto en el empuje. ¿Sí? Los que más o menos tienen plancha, practiquen una plancha bien, y los que no tienen plancha, busquen un nivel, una altura, un sillón, una mesa, la cama para practicarlo. A ver, quiero verlos en este momento a todos ya. A ver, vamos a ver a Rocky. Rocky y su partner de entrenamiento. ¿Cuántas hacemos? ¿Cuántas repeticiones hacemos? 10 repeticiones, mínimo 10 repeticiones, ¿vale? Si lo dominan, si sienten que están dominando el movimiento, váyanse a 20, ¿ya? Pero si están ahí al límite, sufriendo, luchando con el ejercicio, solo 10 repeticiones. Si lo hacen un brazo, 10 repeticiones por cada brazo. Si esos dos brazos, traten de hacer 20. Si está muy complicado 20, 10 está bien. Vale, eso. Un poquito más despacio, Zafa, no lo hagas rápido. Quédate arriba un rato, baja, te quedas y luego, ¡boom!, empújate. Eso está mejor. Muy bien. Los que están haciéndolo con un brazo, apoyen básicamente los dedos si pueden. Solo los dedos, lejos, alejados bien, para que un brazo sea el que empuje realmente de forma más exigida, ¿no? Bien, Paola, a ver. A ver los push-ups de Paola. Ah, con un brazo se está viendo. A ver, a ver. Ah, no, de un brazo, está bien. Muy bien, ajá. Vale. Bien, César. Ajá. Mantenga la neutralidad de la zona cervical, recuerde también, muy importante.
Hermoso. No lo haga muy rápido, ¿ah? Hágalo lento. Ah, Catalina quiere ir con un brazo también. A ver, Catalina. A ver, Catalina, dale. Opa. Oh, si sale. Catalina, repite 10 con un brazo y luego cambias. Repite 10 con un brazo y luego cambias. ¿Vale? O unas 8, aunque sea. Bien. Eliandro, ¿hiciste? A ver, Eliandro. Augusto, vamos, Augusto. A ver, Miluska, quiero verte, Miluska. Miluska ya hizo, creo, y no le vi. A ver, Miluska. Bien, Ana Lucía. Vale, Ana Lucía, vale. Estabilice un poquito más la cervical, Ana Lucía, que la cabeza no se caiga. Que la cabeza no se caiga, vaya neutra. La cabeza que no baje ni un poquito. Quiere. Bien, Miluska, el perrito ahí está que... Hazle la plancha al perrito también. Bien. Ahí está. Bien. Ay, excelente. Bien, Ana Lucía. Muy bien, Paola. Melissa, a ver, vamos, Elisa. Dale, Meli. ¡Uah! Vale. Quiere, ¿ah? Falta bajar un poquito más la cadera, Meli. Te falta bajar la cadera cuando estés abajo. Si tu cara está cerca del piso, tu cadera tiene que estar también cerquita al piso. Dale, a ver, métele. Push. ¡Oh! Bien, vale. Vale, bien. Eso es, excelente. Chicos, buen trabajo, muy bien. Ahí nomás, un aire. Venga, por favor. Bien, ¿ah? Bien, Ángel, muy bien, Ángel. Bien, Melissa. Buena planchita. Bien, cuando vemos que la persona ya está haciendo, ya está como que reduciendo la velocidad de ejecución, ¿no? Quiere decir que ya está llegando a los límites un poquito de la fuerza resistencia, digamos, ¿no? Está acercándose al fallo muscular, ¿no? En ese momento hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Ya cuando reduce la velocidad de ejecución, quizás sea buena opción como para más o menos trabajar ya en esos rangos, ¿no? No es necesario llegar al fallo muscular, ¿vale? No necesitan llegar al fallo muscular siempre, eso no está tan bueno en realidad. Eventualmente sí, claro, en algún ejercicio sí, sobre todo cuando estamos hablando de un ejercicio que uno domina, ¿no? Cuando una persona todavía no domina el ejercicio, hay que mantenerlos lejos del fallo, recuerden. Y eso se aprecia cuando ya la velocidad de ejecución empieza a reducirse. En este ejercicio, por ejemplo, en el caso de Melissa, venía muy bien, pero esa última, por ejemplo, ya la velocidad de ejecución se redujo. Pero está bueno, porque ella es más o menos entrenada y llegar a esos niveles está bastante bien, en realidad. Pero está muy bien, solo que cuando estamos hablando de personas que todavía no tienen tanto dominio del ejercicio y no tienen tanta experiencia en entrenamiento, hay que alejarlos un poquito del fallo. Hay que tener cuidado, ¿ya? Porque no les va a ayudar siquiera para ganar fuerza. Por el contrario, lo que hace una actividad muy reiterativa, en donde la velocidad de ejecución se ha reducido, es acumular mucha fatiga. La acumulación de fatiga es algo que viene de mérito de la fuerza, en realidad. La acumulación de fatiga significa que al día siguiente realmente vas a andar con una fatiga acumulada, justamente, ¿no? Entonces te va a costar realmente poder aplicar fuerza como el día anterior, si es que le metiste mucha acumulación de fatiga. Si es que hiciste movimientos muy repetitivos donde la velocidad de ejecución ya había bajado hace rato, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya Melissa ya estaba cerca del fallo, le decimos, ya de nuevo, ya, hazte otra serie más, hasta donde ya casi no se puede ni mover, bueno, eso va a acumular mucha fatiga. Si yo quiero que mañana o pasado mañana reitere un poco eso, realmente eso le va a afectar mucho los niveles de fuerza. No va a poder aplicar fuerza de forma eficiente, ¿no? Y para ganar fuerza, uno de los factores muy importantes es la frecuencia, es poder hacer el ejercicio varias veces, ¿no? Durante la semana, es poder repetirlo de forma continua, ¿no? Si yo hago un esfuerzo máximo un día, pero no me recupero hasta dentro de 3, 4, 5 días, en realidad, eso no me va a servir para mejorar fuerza realmente, ¿no? Porque una de las características muy importantes de la fuerza es que es progresiva, pero también necesita una frecuencia importante, porque la fuerza es una habilidad, y la habilidad se trabaja con justamente eso, con práctica, ¿no? Para mejorar en ese talento. ¿Sí? Así que continuemos con el siguiente patrón. Vamos bien hasta aquí.
Bien, vamos a hablar del patrón que nos falta para terminar la clase el día de hoy, chicos. La verdad, han estado hoy día muy esforzados, se les agradece todo ese entusiasmo, todo ese empeño. Muy bien, tracción. Llegamos a la parte final. La tracción o el jalar o el traccionar, el pull, ¿no? El ejercicio más simbólico claramente son los pull-ups, ¿no? Y esto sí es una cosa complicada, no cualquiera tiene pull-ups, poca gente tiene pull-ups en realidad, digamos, de la gente que nosotros vemos en los gimnasios, ¿no? La gente que recibimos, la población promedio no tiene pull-up, ¿no? Entonces es un ejercicio muy complicado. ¿Por qué? Porque tienes que mover el 100% de tu peso corporal. O sea, tienes que mover, por lo general estamos hablando de que tengas que mover más de 50 kilos, ¿no? Porque la mayoría de gente está pensando siempre por arriba de 50. Entonces, imagínate a alguien que pesa 70, 80 kilos, ¿no? Tenga que mover 80 kilos, tienes que mover. No es fácil. Entonces, por eso es tan difícil este ejercicio. Y vamos a ver qué necesitamos antes de hablar cómo hacerlo. Necesitamos que exista una buena, esto es muy importante, movilidad de hombros, movilidad glenohumeral es básico. Si no tiene movilidad de hombros, no lo metas a hacer pull-ups así de simple y directo, así de cruel. ¿Por qué? Nuevamente volvemos al tema de la flexión. Si no tiene este rango de flexión, ¿sí? Al momento de que se cuelgue con sus más de 50 kilos que pesa la persona, con sus 60, 70 kilos, ¿no? Si la persona solamente puede hacer este rango de flexión, no puede llegar acá, ¿no? En este rango de flexión, cuando se cuelgue va a tener que forzar esa posición, ¿no? El hombro va a tener que irse, va a tener que dislocarse por un momento, y dislocarse es un término en realidad que no se malentienda, que se salió toda la articulación, sino que más o menos se movió un poquito de su posición natural, ¿no? Para poder más o menos resistir en ese estado en el que está, porque de lo contrario estaría con un dolor terrible en el hombro. Entonces, eso genera una complicación. Si no tiene movilidad de hombro, va a tener que compensar de alguna manera esa poca movilidad y va a tener que el hombro hacer un movimiento terrible, lo cual va a exigir mucho a los ligamentos que lo rodean, ¿no? Y a los tendones también. O volvemos al tema de, por ejemplo, uno de los músculos o una de las zonas más complicadas al momento de hacer un ejercicio con poca movilidad de hombro, un ejercicio como el pull-up, es el manguito rotador también, ¿no? Se observa mucha lesión a ese nivel porque obviamente si no hay movilidad de hombro y estamos exigiéndole a la flexión en máximo estado y con una carga importante, la vamos a poner en riesgo. Entonces, básico, movilidad glenohumeral. Lo otro es estabilidad escapular. Si la persona no tiene una buena estabilidad escapular, también va a pasar lo mismo, que al momento que se cuelga, la persona va a terminar así, con los hombros más o menos así a la altura de las orejas o más arriba, porque no tiene la capacidad de hacer esto, ¿no? De quedarse en esa posición, y va a terminar así, ¿no? Y ese ejercicio no nos va a ayudar. De por sí ya descolocó al hombro, y aparte que encima va a salir siempre de más abajo, o sea, no hay manera. Tiene que tener una buena estabilidad escapular. Recuerden, los músculos que estabilicen la escápula, cerrato anterior, romboides, y hay varios ejercicios que nos van a ayudar a trabajar eso, lo vamos a ver la próxima clase. El dorsal ancho, obviamente el dorsal ancho el gran dorsal o el dorsal ancho tiene que estar activo, tiene que trabajar durante el ejercicio, durante los pull-ups. ¿Y cómo hacemos eso, Carlos? Tú te preguntarás. Bueno, hay que tener en cuenta que el dorsal ancho tiene su mayor activación en trabajos que se hacen en un plano horizontal y no vertical. ¿Qué significa eso? Que el dorsal ancho no tiene tanta capacidad, mecánicamente hablando, de aplicar fuerza desde esta posición. Desde aquí, para jalar. Trabaja, sí, pero no en su máxima expresión. El dorsal ancho va a lograr activarse más si yo hago esto. Por ejemplo, acá, ¡pum!, jalar así. Jalar de esta manera. Acá, jalar, ¡pum!, ahí yo tengo máxima capacidad para activar mi dorsal. No de esta manera, de arriba. ¿Va a activarse? Sí, pero no tanto como si yo lo hiciera dorsal. Entonces, ¿cómo haríamos? Bueno, lo que hay que hacer en un pull-up es en realidad inclinar un poquito el tronco, ¿no? Hay que angular un poquito el tronco para poder aplicar una fuerza de forma más eficiente. Entonces, imagínense, yo estoy acá en la barra, me colgué de la barra y no me quedo recto, sino lo que hago es esto. Hago esto. Y así, ¡pum!, jalo la barra. Y vuelvo. Me angulo primero y luego, ¡boom!, puedo aplicar fuerza de forma más eficiente. Esa sería la técnica correcta de cómo aplicar fuerza o de cómo hacer un pull-up, ¿no? Angulando un poquito el tronco y luego, ¡pum!, traccionando, ¿sí? Y no subir tan vertical. Si yo subo vertical, no voy a estar activando mis dorsales de forma máxima, ¿vale? Ok, ahora vamos a la parte ya más complicada, ¿no? Vamos a la parte de cómo, ok, Carlos, todo bien, pero ahora cómo hago para que alguien haga pull-up, porque no todo el mundo tiene pull-up y hay mucha gente que quiere hacer pull-up. Y no es fácil, es muy difícil. Pero bueno, ¿cómo haríamos? Esta es una secuencia, es una progresión de ejercicios que sí ha dado resultados
para la consecución de ese primer pull-up, que mucha gente no lo tiene, ¿no? Yo lo he podido hacer con una persona, ¿ya? Y ha funcionado. Así que esa sería la secuencia. Lo primero que tendríamos que hacer es hacer que la persona, o asegurarnos que la persona tenga un buen remo invertido, que es el primer ejercicio que ustedes ven ahí, ¿no? Entonces, básicamente se utilizaría una barra, una máquina Smith. Podrían hacerlo incluso en un TRX, aunque ya esa inestabilidad también nos jugaría un poquito en contra, ¿no? Pero sería una buena forma también de empezar, en realidad, no estaría mal. Pero la forma ya más transferible hacia el pull-up, como tiene que ser con la barra, ¿no? Sería hacer un buen remo invertido, como están viendo en la foto, ¿no? Una inclinación, la señorita dice, cuelga, está inclinadita, agarra la barra y lo que hace es traccionar. Digamos que esto sería muy parecido a lo que es la plancha en realidad. O sea, no estás moviendo todo tu peso corporal, estás moviendo un porcentaje. Con esa inclinación más o menos se podría decir que sí, está moviendo casi entre el 60% de su peso corporal, ¿no? Depende el grado de inclinación. Mientras más abajo esté, va a mover más peso claramente. Lo mismo que la plancha, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso, hacer un remo invertido, hacer que la persona pueda trabaje los remos invertidos. El primer paso, con eso empezamos. Si la persona, por ejemplo, ya tiene un remo invertido, ya lo viene haciendo un buen tiempito, ¿no? Y ya te saca ahí 3 de 10. Tiene 3 de 10, listo, ya está. Pasemos al siguiente nivel, que sería hacer un rack pull-up o un rack chins que llaman, ¿no? En este caso lo que hacemos es elevar los pies de la persona, entonces ya va a mover un poco más de su peso corporal. Todavía no está moviendo el 100%, va a mover solo un poco más, ¿sí? Y también lo que estamos haciendo desde aquí en este ejercicio, observen acá, observen ahí el puntero. Bien, observen. Ya el tronco de la señorita, el tronco de la persona a entrenar, ya está quedando cada vez más vertical. O sea, nos estamos acercando mucho más al gesto más propio del pull-up, ¿no? Entonces lo estamos haciendo más transferible. Y también ya le incrementamos su peso corporal levantándole las piernas a un nivel como en el banco que estamos viendo, ¿sí? Ese sería el siguiente paso. No es fácil, se puede hacer, se logra, hay que trabajar, igual hay que empezar con pocas repeticiones, ir incrementándolas semana a semana, poco a poco. Esto toma tiempo, ¿eh? No es que en 3 meses ya está sacó pull-up, no. A mí el pull-up me demoró sacarlo más de un año y medio más o menos, ¿eh? A mí no, a la persona que yo entrené, a la chica que yo entrené. A mí me salió en 15 minutos. Bueno, y el siguiente paso sería hacer los pull-ups to assisted. Eso es el pull-up autoasistido o asistido por los pies, ¿no? Que ahora sí, te pones en una barra, ¿ya? Y lo que hacemos es apoyarnos en un box. Le podemos poner un disquito, una cosita de acuerdo a la altura que más o menos querramos manejar, y la persona, y mira cómo apoya los pies, no apoya el pie con la planta, porque si no estaría apoyando y haciendo mucha fuerza de las piernas para subir, sino apoya como que las puntas de los pies básicamente, y el empeine, ¿no? Y desde ahí lo que va a hacer es como que extender un poquito las piernas mientras está jalándose con los brazos, ¿no? O sea, está haciendo un gesto muy parecido al pull-up, solo que se está asistiendo con las piernas, ¿vale? Esto se va a entender mejor claramente con los videos, así que vamos a ellos. Vamos por ello. A ver. Vamos acá. Vamos acá. Mira qué videos. Ahí está. Acá está el rack shin o rack pull-up. Mire cómo lo hace. Llegó. Miren cómo lo hace, espectacular. Miren, ahí, ¡boom! Hermoso, ¿no? Vean cómo está, vean la verticalidad del tronco, ya está más vertical, los pies están arriba, está descargado. Ahí la chiquita seguramente, ella en realidad no tiene pull-up todavía, o quizás está muy cerca de lograrlo, ¿no? Pero este método, por ejemplo, este ejercicio, espectacular, ¿no? Ya te va acercando mucho. Este ejercicio, podemos pasar al siguiente. ¿Sí? Cuando dominar, ¿qué significa? Poder hacer de esto al menos 8, ¿no? Al menos 8 tienes que poder. La idea sería poder hacer más de 10. Muy bien. Excelente. Vamos al siguiente video. Vamos al siguiente video para ver entonces cómo haríamos. Ups, a ver, perdón. Ahí está. Ahí está cargando. Ahí está. Bien. Ahora vamos al pull-up autoasistido. En este caso, la persona no está usando ningún box ni nada. Lo va a hacer del piso. Observen cómo lo haría. Del piso, ¿ah? Ajá. A ver, vamos a avanzar un poquito las explicaciones, ¿verdad?
Aquí las doy yo. Ok. Se ayudaría con los pies, se ayudaría con las piernas y estaría subiendo, ¿no? Igual haciendo una fuerza importante de brazos, no crean que esto es fácil, ¿ah? Ahora, este es de piso, ¿no? Como les decía, les voy a enseñar uno con el box. ¿Sí? Vamos a enseñárselos con el box entonces. A ver, a ver, a ver. Ya este sería hacerlo con un box. Sí, 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 sí. Aquí está. Ahí vamos a verlo. Ahí está. Vamos a alzarlo un poquito a la niña. Ok, observen. Más o menos la referencia sería eso. Usar el box y un box que nos permita estar en una posición de empinados y llegar a la barra con el mentoncito que pase, así como está haciendo ella, ¿vale? Esa sería la altura correcta para usar el box. Siguiente paso. ¿Cómo arranca el ejercicio? Vale. Nos flexionamos todos, dejamos estirados los brazos, flexionamos toda la rodilla y miren cómo apoya los pies. Apoya los pies así. Ajá. Activa todo el cuerpo, toda la musculatura y ¡pum! Trepa. Apoyar los pies de esa manera nos va a asegurar aplicar muy poca fuerza desde las piernas, ¿no? Sino lo necesario, un poquito, te va a ayudar un poco. No te va a ayudar mucho, ¿eh? Te va a ayudar un poco, tú lo vas a sentir en los brazos, ¿no? Excelente. Vamos de nuevo una vez acá para cerrar el concepto. ¿Sí? ¿Sí? Observen. Y la otra opción sería quitarle una pierna. O sea, ya no hacerlo con el apoyo de dos piernas, sino con una sola. ¿Sí? Ya cuando la persona ya domina este ejercicio también, ya puede hacer varias, ¿no? Sencillo. Le quitas una pierna y lo hace con una. Y así se va ayudando, ¿no? Se va ayudando un poquito con una piernita nomás y ¡boom! Trepando, trepando. Y se va fortaleciendo. Otra opción, o el siguiente paso a este ejercicio, sería hacer que baje en negativas. O sea, sube, te asistes, llegaste arriba y te liberas de los pies. Y bajas haciendo una negativa completa, ¿no? Todito tú con los brazos. Y de esa manera, poco a poco, y en el lapso de un tiempito, claramente, vamos a poder hacer que la persona tenga su primer pull-up, ¿no? Como les digo, no va a suceder de la noche a la mañana, este es un proceso, toma tiempo, pero es posible, ¿no? Es posible. O sea, yo he estado incluso en casos donde ya nos estábamos acercando a ese pull-up, todavía no se podía y tal, va a tomar algo más de tiempo quizás, pero, digamos, son procesos que hay que seguir. Chicos, rapidito, preguntas hasta aquí de la clase del día de hoy. A ver, quien tenga algunas preguntas, abra su micro y láncele en este momento para ir cerrando ya. Preguntas. ¿Quién va a preguntar? ¿Una pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Qué es el fallo muscular? A ver, ¿quién preguntó? ¿Quién preguntó? Soy yo. Ángel. Buena pregunta. A ver, el fallo muscular se refiere a la incapacidad del músculo para realizar una repetición más, ¿no? Es decir, hacer las máximas repeticiones posibles. Eso es el fallo muscular, ¿no? Por ejemplo, Ángel, tú hiciste pistol squat, ¿verdad? ¿Sí? Tú hiciste la sentadilla pistol ahora, ¿no? Sí, la sentadilla pistol, en realidad, tú calculas cuántas repeticiones podías haber hecho. 10 hacías. 20 hacías, ¿seguías? ¿Quién sabe? No, 20 no. De repente son 15, 16, ¿no? Ya, ese sería, digamos, tú llegarías al fallo muscular con esas 16 repeticiones, ¿no? Ese es el fallo muscular. Hacer la repetición última y no se puede hacer ni una más. Eso es el fallo muscular. El tope, por decirlo así. ¿Cómo? El tope hasta donde llega. Claro. Ajá. En cualquier ejercicio que tú estés usando un peso determinado también, con el que ya no puedas hacer más repeticiones, ese es tu fallo muscular, ¿no? ¿Para qué nos sirve el fallo muscular? Para entender cuál sería nuestra capacidad respecto a un ejercicio o respecto a un peso, ¿no? ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo, a mí me es importante saber, por ejemplo, para programar entrenamientos de fuerza. Yo quiero programar mi entrenamiento de fuerza, entonces tengo que saber cuánto peso yo muevo. Yo quiero mejorar fuerza en peso muerto, por ejemplo. ¿Quiero mejorar fuerza en peso muerto? Muy bien. Tengo que saber cuánto es mi RM. ¿Qué es el RM? Es la
repetición máxima o es la repetición única. Es el peso máximo que yo puedo utilizar para una repetición. Eso es el RM. ¿Sí? Y en función de eso yo podría programar cómo voy a armar mis entrenamientos. Si mi peso, si mi RM en el peso muerto es de 100 kilos, entonces, si yo quiero trabajar con el 80%, usaría 80 kilos para mis series. ¿Cuántas repeticiones debería hacer? Bueno, es relativo, depende del programa. Podrían ser 5 repeticiones, podrían ser 6 repeticiones. Se dice que con el 80% del peso que uno usa, ¿no? Con el 80% de nuestro RM, uno estaría pudiendo mover alrededor de 8 repeticiones, ¿no? O sea, si mi press banca es de 100 kilos, si uso el 80%, que sería 80 kilos, con esos 80 kilos yo podría hacer 8 repeticiones. Es lo que se establece, ¿sí? O sea, con el 80% de mi peso máximo, yo no podría hacer 20 repeticiones. No se puede, ¿no? Con el 80% se dice que 8. Por ahí anda, ¿no? Y eso nos va a ayudar más o menos a entender cómo podemos programar nuestros entrenamientos de fuerza. Y esto ya cuando hablamos de fuerza. Por eso es importante saber dónde está el fallo muscular para conocer nuestros CRM, ¿no? Eso sería una forma más eficiente de entrenar, de programar, ¿no? Eso es algo que en realidad ya vamos a ver en el nivel 2 de entrenamiento funcional. Ahí es donde vemos lo que es planificación, periodización de los programas de entrenamiento, y ahí sí tenemos que entrar a fondo un poquito más a entender qué es un RM, qué es la fuerza, cómo trabajar la fuerza para poder planificar, para poder programar de forma correcta las sesiones de entrenamiento y no tirar por tirar nomás de que 3 de 10, 3 de 5, 3 de 15, 3 de 20. ¿Por qué? ¿No? Es importante. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, en una rutina se puede aplicar esos 4 patrones de movimiento. ¿Tiene un tiempo en específico cada patrón de movimiento para realizarlo y un descanso? Excelente pregunta. Sí, en realidad todo depende de la persona, todo depende del objetivo que tú estés teniendo para con el entrenamiento, ¿no? La sesión o el objetivo de la sesión va a determinar qué patrones usar y cuánto tiempo descansar, ¿no? Esas dos variables de las que me estás preguntando, por ejemplo. Si mi objetivo, por ejemplo, es trabajar con una persona, a ver, vamos a plantear también uno en función de la frecuencia. Es muy importante saber, a ver, si la persona va a entrenar con nosotros 3 veces por semana, ¿sí? Que es lo que normalmente la gente suele entrenar, entonces nos conviene nosotros usar un patrón un día, otro patrón otro día. No, en realidad la idea sería trabajar todos los patrones en la misma sesión para poder usar esa frecuencia de 3 veces por semana y que trabaje todos los patrones al menos 3 veces por semana. Esa sería una buena opción. Es lo que se suele recomendar, ¿no? En ese caso usaríamos los 4 patrones. Diego, ¿tienes que poner? Se me va a acabar la batería. Quedó 2%. ¿Ah? Sí. Entonces, en ese caso, si se trata de una frecuencia 3, se recomendaría usar todos los patrones. Si alguien va a entrenar, pongamos, 6 veces por semana o 5 veces por semana, en ese caso sí podríamos de repente nosotros separar los patrones y trabajar 2 patrones un día y 2 patrones otro día, ¿no? ¿Cómo se suele separar? Normalmente se trabaja mucho el sistema o el método que se llama push-pull, ¿no? Un día todo lo que es empuje, otro día todo lo que es tracción, ¿sí? Cuando hablamos de empuje, hablamos de, por ejemplo, lo que hemos visto ahorita, el press bank o el press militar, y también el empuje con tren inferior, que sería la sentadilla, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de tracción, estaríamos hablando de trabajar ese día los ejercicios como, por ejemplo, el peso muerto y las tracciones de tren superior, o sea, las dominadas, las barras, ¿no? Eso en el caso de alguien que entrene con más frecuencia. Ahí sí podríamos dividir. Pero si la persona entrena 3 veces por semana o menos incluso, en ese caso nos conviene trabajar los 4 patrones el mismo día. Los tiempos de descanso van a variar de acuerdo al tipo de sesión de entrenamiento que estés dando, ¿no? Si es un entrenamiento de fuerza, por ejemplo, yo entreno, por ejemplo, así, de esa manera. Patrones de entrenamiento, yo entreno así, a través de patrones de entrenamiento y entreno así la fuerza, ¿sí? Entonces, mis tiempos de descanso son mayores, son grandes, ¿no? Normalmente, de acuerdo al día en que esté y de acuerdo al porcentaje que me toque trabajar, yo voy a estar descansando entre series ponte hasta... Mis descansos son a veces de 5 minutos, ¿sí? Dependiendo, como les digo, del día en que esté. Si estoy muy pesado, bueno, a veces toca descansar así. Normalmente están en 3 minutos. Fuerza. Si estamos hablando de hipertrofia, es otra cosa, ¿no? En hipertrofia los tiempos de descanso son menores, ¿sí? Están alrededor de 1 a 2 minutos en hipertrofia, ¿vale?
Si estamos hablando de un entrenamiento circuital, de resistencia, un trabajo más de circuito metabólico, entonces los tiempos de descanso son menores, ¿no? Podríamos hablar solamente de segundos, ¿no? Ya si estamos hablando de un HIIT, ahí sí hay otro tipo de descanso de segunditos y más establecido, ¿no? Eso también lo vamos a ver en el nivel 2 de entrenamiento funcional, ya todo lo que son entrenamientos metabólicos, los circuitos de entrenamientos metabólicos. Bueno, chicos, ha sido un gusto, la verdad, haber estado el día de hoy con ustedes hablando acerca de patrones de movimiento. Para mí, un placer haber visto cómo han trabajado todos en sus casas con esa sentadilla búlgara, que espero que mañana comenten en el chat si les duele algo. Esos glúteos ahí en el puente, los que tienen su mini banda, ahora úsenla para hacer el hip thrust y cierren hoy día su entrenamiento y de ahí se van a almorzar. Y nada, quiero cerrar la clase del día de hoy deseándoles en estos momentos en los cuales tenemos que estar en casa y no tenemos muchas alternativas en realidad, más que estar aislados y solos, que aprovechen para, además de instruirse, además de estudiar y repasar todos los materiales que en Escuela de Coaches les estamos enviando, también como para interiorizar un poco y reconocer de que no necesitamos en realidad tampoco de vivir con todas las distracciones que a veces tenemos a la mano, ¿no? A veces esas cosas nos hacen olvidarnos un poco de nuestras situaciones, de nuestras cuestiones un poco más relacionadas con nuestro crecimiento personal, ¿sí? Porque a veces nos cuesta estar solos porque tenemos algunos conflictos con nosotros mismos que estaría bueno aprovechar para analizar y resolver. Y por eso a veces necesitamos tanto que me aburro porque no necesito distraerme con algo y en realidad nos estamos tratando de alejar un poquito de nuestra realidad que somos nosotros, ¿no? Entonces, aprovechar para interiorizar un poco y sentirnos cómodos con nosotros mismos, que es lo que tiene que ser, ¿no? No necesitamos nosotros de grandes distracciones para estar bien con nosotros mismos. Nosotros, estando solos, somos la mejor compañía que pueda haber. Nosotros somos una buena compañía para cualquier persona y yo soy una buena compañía para mí mismo. Así que les deseo una semana espectacular, chicos, con mucha fe, con mucho ánimo, con mucha buena vibra. Y nada, nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Conmigo ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Abrazo grande a todos. Abrazos. Chao, chao.